Gracias a Dios ya empezamos con una oración y el Señor va a bendecir a cada uno de nosotros y va a proveer nuestras necesidades, porque nuestro Dios es un Dios que a lo largo de nuestras vidas nos está sosteniendo y creemos que Él nos va a seguir sosteniendo. Libros históricos. Vamos a conversar varias cosas aquí, ¿no? Cuando pensamos en los libros históricos, siempre, a lo largo de los años que he enseñado este curso, he sido profesor de Antiguo Testamento desde el 2007, eh, y hay dos palabras que siempre he pensado en este curso, sobre todo libros históricos. Tiene que ver con historia y cultura, porque eso es lo que puedo ver en los libros históricos que tenemos en la Biblia. Yo les pregunto, ¿cuántos libros históricos tenemos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3. ¿Ya? 12, perfecto, 12, claro. Tenemos los 12 libros históricos. Y cuando pensamos en eso, pensamos en historia y pensamos en cultura. Historia como un informe que ha quedado registrado de los hechos en documento, que es la Biblia, pero también una historia con cultura propia del pueblo hebreo y con las culturas de los otros pueblos, ¿no? Ahí, estando en ese relato histórico, se puede notar las culturas. Definitivamente, cuando hablamos de historia, hablamos también de las culturas que están cargadas en la historia. Entonces, por eso, vamos a definir un poquito historia. Historia se denomina a todos los hechos ocurridos en el pasado que han sido posible transmitir y documentar. Puede haber varias explicaciones del término historia, y de hecho los diccionarios tienen varias explicaciones. Algunos diccionarios dicen historia es todo aquello que se puede documentar. O sea, quiere decir que donde no se documentó no es historia. A eso se le llama prehistoria. Pero eso es lo que podríamos decir. Se denomina todos los hechos ocurridos en el pasado que han sido posible transmitir y documentar. Entonces, en el mundo secular también ahí está la historia que nosotros hemos legado, y eso lo sabemos en nuestros estudios. Cuando nosotros vamos desde el colegio, la universidad, pues nos enseñan parte de la historia de la humanidad, ¿no? De cómo viene la sociedad, la humanidad, etcétera. Pero muchas de esas historias que se nos cuentan no se ajustan a la realidad, a la verdad. ¿Por qué? Porque hay un espacio de tiempo que, al no saber exactamente qué pasó, pues uno sospecha y construye versiones, ¿no? Como la evolución, como que antiguamente Marte estaba poblado, ¿no? Ahora último, y que somos producto de alienígenas, etcétera. Se están construyendo muchas historias de ese espacio de tiempo que no está registrado oficialmente, y no podríamos decir que esto es, porque simplemente dependemos de personas que han hecho una interpretación de etapas oscuras o desconocidas. Pero para nosotros, la Biblia nos da una información certera de la verdad. La Biblia ya nos informa exactamente qué pasó en la historia. Nosotros no estamos, como creyentes, no pensamos que esta es una alternativa, no. Nosotros creemos que ese es el hecho que sucedió. Entonces nosotros tenemos una sola historia de la humanidad. ¿Cómo viene la historia de la humanidad? A través de la Biblia podemos conocer esa historia. Y gran parte de la historia, o toda la historia de los libros históricos, habla también del origen de la formación del pueblo de Israel hasta la etapa incluso del periodo posexílico, cuando retornan de Persia a reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén. Entonces, aquí podríamos ver en la línea de tiempo todo lo que abarca, ¿no? En realidad la Biblia, todo lo que la Biblia nos informa. La Biblia es un hecho histórico también, sí, porque todos los acontecimientos están registrados ahí. Entonces, hay otra palabra importante que se conecta a historia, que es historiología. ¿Qué es historiología? Dice, significa estudio o tratado de la historia. Se enfoca en las explicaciones
los métodos y las teorías sobre cómo y por qué acontecen los hechos. Entonces, busca explicar por qué acontece lo que acontece, por qué suceden estos hechos, cómo pasó. Entonces se va al cómo, al proceso, a las causas que dan origen a estos hechos históricos. Normalmente, cuando hablamos de eso, hablamos de hechos que han marcado la historia, ¿no? Por ejemplo, cataclismos, terremotos, tsunamis, ¿se acuerdan ustedes? Esos marcan la historia, o sea, esos son casi los puntos referentes cronológicos de la historia. Tenemos en la Biblia un profeta, no sé si ustedes se acuerdan, Amós. Amós dice, ¿no? 2 años antes del terremoto profetizó. Interesante, ¿no? Va poniendo un evento que todo el mundo seguro va a coincidir, los oyentes de aquel momento van, entonces corresponde a esta fecha, siglo octavo antes de Cristo. Entonces podría haber sido un terremoto tan fuerte que ha puesto como un referente de ese hecho histórico. Entonces, cuando hablamos de historiología, hablamos de eventos que han marcado etapas y eso busca explicar por qué sucedieron lo que sucedieron y entonces, ¿qué significa todo eso? ¿No? Historiología. Y luego tenemos la palabra historicidad. ¿Qué es historicidad? Se llama así a las distintas perspectivas y versiones que se hacen de un suceso histórico. Miren, distintas perspectivas y versiones. Tiene un carácter hermenéutico porque es la interpretación que se hace de la historia. Y eso es lo que nosotros hacemos, porque nosotros interpretamos, una vez analizado el texto, interpretamos el hecho histórico. Pero a veces sucede que escritores también van a interpretar la historia y van a dejar que los estudiantes aprendan de esa historia escrita por este intérprete. Por ejemplo, la historia del Perú. Hay versiones de la historia del Perú. La historia de los incas, también hay versiones. No sé si ustedes se han enterado, pero los cusqueños, perdón, tienen su propia historia de cómo sucedieron las cosas. Y a veces uno se sorprende cuando ellos tienen su versión y uno dice, wow, ¿dónde estudió él y dónde estudié? Porque no coincide lo que me enseñaron con lo que me están contando. Entonces también uno escribe una historia, uno interpreta la historia. Muchas veces la interpretación de la historia también puede ser sesgada. O sea, podríamos interpretar, escribir algo de lo que conviene escribir, porque podríamos estar politizados y entonces escribir una historia que alguien te dice que esta es la dirección que debes manejar de la historia. Entonces, al final, el alumno va a recibir información sesgada. O podríamos estar con una historia casi real también. Y la pregunta es entonces, ¿quién pesa cuál es lo más cercano a la realidad? ¿No? Entonces, historicidad es la manera como uno cuenta la historia desde una perspectiva o desde una versión. Por ejemplo, las perspectivas no son malas. Por ejemplo, yo puedo contar la historia desde un ángulo. Es verdad, porque no estoy mirando el otro ángulo, pero este ángulo de donde yo estoy viendo es parte de esa historia, ¿no? Entonces, el otro puede ver el otro ángulo y está contando y es la verdad. Lo que sucedió, por ejemplo, en los relatos de Jesús, en los evangelios. Cada evangelista cuenta desde su perspectiva y considerando su propósito, va a contar la historia de Jesús. Y muchos liberales consideran que aquí hay varias versiones. No son varias versiones, es una perspectiva del mismo hecho, del mismo personaje. Perspectivas está bien, pero a veces versiones, ahí está la cosa, porque las versiones pueden ser muchas veces contadas desde perspectivas interesadas o a veces egoístas, que puede hacer que la información no llegue bien, ¿no? Entonces, muy importante, cuando hablamos de historicidad, también puede haber un sesgo de la verdadera historia, ¿ya? Y eso sucede, eso acontece a veces en los libros de historia. ¿Qué historiador me cuenta la verdad?
hay que, como dicen los centroamericanos, a saber, ¿no? Eh, eh, Tendríamos que depender, como ciegos, depender de quienes algo nos dicen o confiamos en alguien por ser personas probas o por ser un buen profesor, podríamos confiar, pero igual estamos también otra vez a la deriva en cuanto a ese tipo de cosas. Por eso es que cuando miramos la Biblia, comparamos con cualquier texto del antiguo cercano oriente, no podríamos poner en la misma balanza. ¿Por qué? Porque creemos, confiamos que lo que ha pasado en la Biblia es diferente de la manera como se hizo a lo que pasó en el Antiguo Oriente. Y eso lo vamos a explicar después en el siguiente punto. El siguiente punto, después de esto, ¿no? Perdón. Después de historicidad, perdón, hermano, estoy todavía con una garraspera que me ha quedado del COVID que tuve hace 2 semanas atrás. Me agarró COVID, regresando de viaje y no pensé, pero bueno, así es que todavía está en ese proceso. Pero gracias a Dios estoy bien. Historiografía. Esa es otra palabra importante dentro del tema de historia, porque esto sí tiene que ver directamente con los que copiaron, o sea, los escribas del antiguo cercano oriente y los escribas de Israel. Es el conjunto de técnicas, métodos encaminados desde un propósito para documentar la historia. Entonces, ¿por qué he puesto desde un propósito? Esta es una definición casi propia en función de todo lo que he encontrado como información. ¿Por qué? Porque eso es la verdad. Desde un propósito se documenta la historia. Puede ser un propósito malo o puede ser un propósito bueno. Un ratito, hermano, se ha colgado la imagen del profesor. Los históricos, sí. Profesor, se colgó por un minutito su imagen. Ah, ya. ¿Ahora está bien? Sí, ya está bien. Ya, acá sí tengo problemas de conexión, parece. Pero en todo lo demás está bien, hermana María Elena. Sí, sí, profesor. Solo fue Ah, ok. cosa de 3 segundos, sí. Ah, ok. Ya, gracias, está bien. Entonces, el tema de historiografía tiene que ver con escritura de la historia. Grafía, historia. Eh, y aquí, entonces, tenemos que mirar a los escribas. ¿Qué calidad, de qué calidad eran los escribas? Recuerden, en el mundo antiguo, pues en el mundo antiguo lo que pesaba eran los escribas. Después que se inventó la escritura, ¿ustedes saben cuándo se inventó la escritura? Quería hacerle la pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Cuándo se inventó la escritura? A ver, quiero saber para ver si estamos conectados o no. Fue la primera civilización. ¿Cómo se llamó esa primera civilización? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llama la primera civilización? Está en los escritos, no está en la Biblia, por supuesto, pero sí, ahí está la evidencia en la Biblia. Eso es un estudio general, ¿no? La primera civilización surge con los sumerios, ¿no? Estamos hablando del 4.º milenio antes de Cristo. Probablemente tiene que ser los sumerios de alguno de los descendientes de Noé, porque no queda otra humanidad que solamente los descendientes de Noé. Recuerden ustedes, el mundo antiguo murió y Noé y sus hijos y su descendencia son los que quedan para este mundo donde nosotros conocemos a esta humanidad. Todos nosotros, toda la humanidad, proviene de los hijos de Noé. O sea, nosotros, en otras palabras, somos descendientes de Noé, ¿ya? Entonces, pero se divide en sus 3 hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. De alguno de sus hijos tenía que haber venido en el 4.º milenio los sumerios. Los sumerios fueron la primera civilización. ¿Por qué? ¿Por qué se llama civilización? Porque pasaron a una etapa diferente de ser, digamos, recolectores a productores, ¿no? De ser un grupo de tribus a un grupo organizado de familias. Por ejemplo, se desarrolla ya un sistema de comunicación, se desarrolla un sistema económico, un sistema político. Entonces, los sumerios
son el origen de esa civilización. Y estos sumerios inventaron la escritura. O sea, el cuarto milenio ya inventaron la escritura. La escritura que ellos inventaron era el cuneiforme, ¿ya? Es una manera de codificar o conectar con lo que se hablaba, los acuerdos que se hacía, para que no solo quedara en palabras, sino también hubiera un documento que avalaba esas palabras. Entonces, cuando se inventa la escritura, también surgen una nueva carrera, un nuevo oficio, que es el oficio de los escribas. Y entonces este oficio de los escribas ya se da en el tiempo posterior que se viene, el tiempo de la Torre de Babel. Todos hablaban diferentes lenguas, dice, pero probablemente todos también construyeron sus escribas. O sea, surgieron escribas para esas lenguas también, porque ya se había inventado en el cuarto milenio. Y estamos hablando de la Torre de Babel más o menos en el 2700 o 2500 antes de Cristo. Entonces, mis hermanos, con el invento de la escritura, los escribas tienen un peso enorme en la sociedad. Los escribas vienen a ser como los que hoy conocemos, los notarios públicos, porque los escribas daban fe de los acuerdos comerciales, políticos, de los acuerdos de propiedad, todo tipo de acuerdo, el escriba era el que determinaba. O sea, también los escribas eran moralistas, eran personas que decían la verdad porque tenían que confiar en ellos. Por eso es que la escuela de escribas en el antiguo cercano oriente venía de dinastías, porque no solo era que ellos transcribían o escribían, sino también ellos tenían que aprender todas esas consonantes, esas nuevas palabras para escribir, de escritura, ¿no? Tenían que aprender, por ejemplo, a desarrollar su propio material. En este caso, los sumerios desarrollaron como material la arcilla, ¿no? Tenían que ellos elaborar su propia arcilla, sus propios instrumentos para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los escribas eran un grupo muy privilegiado porque estaban casi al lado del rey. Y en Israel, los escribas también pertenecieron a la tribu de Leví. Quiere decir que de la tribu de Leví se dedicaron a todos los asuntos religiosos y a los asuntos de la copia de la ley de Dios y de todo lo que se podía haber producido en ese tiempo o en el periodo que continuó de los autores bíblicos que comprenden todo el Antiguo Testamento. Entonces los escribas vendrían a ser una especie de impresora hoy en día, ¿no? Porque el escriba fotocopia, digamos, o copia con la mano lo que ha recibido, como una enseñanza, un documento escrito. Ellos van a multiplicar en copias, como lo que hoy hace la impresora, ¿no? La fotocopiadora. Entonces, en el mundo antiguo no había fotocopiadoras, habían escribas. Pero, ¿qué pasaba? La fotocopiadora copia exactamente igual, porque tú no vas a entrar a una fotocopiadora y te dice A y la fotocopiadora va a salir impreso B. No, siempre será A. Entonces, el escriba tenía que copiar exactamente como salía, como estaba, como le habían dado el texto. Ahí varía entre el escriba del Antiguo Oriente y el escriba de Israel. Por eso cuando hablamos de historiografía, ahí está el problema, porque en la historiografía vamos a entender la calidad del escriba. En el mundo del Antiguo Oriente, el escriba se sometía al rey, es decir, no importaba la historia que habían recibido, lo que importaba era lo que el rey quería que se dijera en esa historia o en esa nueva historia. Ahí es cuando los textos del antiguo cercano oriente se empezaron a contar historias desde el punto de vista del rey de turno. O sea, si un rey derrocaba a otro rey, ese rey construía su historia. Por eso es que en las tablillas del antiguo oriente se han encontrado diferentes versiones del diluvio, diferentes versiones de la creación, diferentes versiones de la creación de la mujer, del paraíso, del pecado, etcétera. Diferentes versiones. ¿Por qué razón? Porque cada rey que apareció quería contar la historia desde su perspectiva. Ese es el gran problema del corazón del hombre. Siempre quieren figurar. Por eso es que esos textos no coinciden entre el uno y el otro. Pero en el texto bíblico no, porque en el texto bíblico el escriba no escribió en función de lo que el rey le dijera. Podríamos ver claramente aún en el testimonio de Natán, cuando reprende a un rey que se llama David.
¿Se acuerdan ustedes la parábola que le dice? Quiere decir que era independiente la función de los escribas, de los profetas, de lo que era un rey. Entonces, en Israel, más bien, el escriba estaba sometido al temor de Dios. Es decir, el escriba creía que si no copiaba exactamente el texto, podría venir el juicio de Dios sobre él. O sea, era una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, el escriba tenía que copiar lo que realmente Dios había dicho y lo que él había visto en el texto que había heredado. Por eso es que en el Antiguo Testamento el escriba tenía un nombre, se llama Sofer, que en plural en hebreo sería Soferim. ¿Por qué Soferim? Porque se llama, digamos, el que cuenta en singular o los que cuentan. Ese era el nombre del escriba. Pero ¿por qué los que cuentan? Porque ellos contaban las consonantes que había de la copia que habían recibido. Si ellos han recibido un texto donde había 1500, digamos, 1500 consonantes, ellos, después de copiar todo, contaban cuántos consonantes habían copiado. Y si ellos tenían 1490, pues ese documento no servía, tenían que volver a hacer. ¿Por qué? Porque en el anterior, de donde habían copiado, había 1500 consonantes. Tenía que coincidir las 1500 consonantes en la copia que ellos estaban elaborando. Por eso se les llamaba el que cuenta o los que cuentan, sofer o soferín, ¿no? Ese era el término que ellos tuvieron. Muy bien, entonces es importante cuando hablamos de historia, la historiografía, porque también ahí va a pesar la calidad de los escribas. Ya ustedes más o menos están entendiendo que los escribas del Antiguo Oriente totalmente varían con los escribas de Israel. Ahora, no por ellos, porque yo considero que ellos eran moralistas. Ellos querían hacer lo que era la historia, pero como estaba sobre ellos el rey, y ustedes saben que la vida dependía del rey, por lo tanto, simplemente tenían que obedecer. Probablemente en muchos de ellos había un conflicto moral, ético, sin embargo, tenían que obedecer al rey. ¿Ya? Entonces, eso fue la realidad de los textos del Antiguo Oriente. Eso que yo le estoy diciendo, para la próxima clase les voy a dar una toma de copia del libro. Si ustedes tienen el libro, excelente, eh, Comentario Cultural del Antiguo Testamento, hay en 2 tomos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Debe tenerlo alguien, o voy a decir si el hermano Mario tiene en su banco en su repositorio de repente de biblioteca, porque ese libro deberían de adquirirlo ustedes, ya sea en físico o electrónico, ¿no? Que se llama Comentario Cultural del Antiguo Testamento. Eso les va a servir para todo el Antiguo Testamento. Génesis, digamos, Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, para todo les va a servir, todo el Antiguo Testamento. Se llama Comentario Cultural del Antiguo Testamento, es el tomo 1 y el tomo 2 es Comentario Cultural del Nuevo Testamento. Ahí en la parte de libros históricos hay una introducción. Y lo que yo le estoy contando es exactamente lo que está en la introducción de ese libro. Que los escribas del Antiguo Oriente escribieron impulsados o impuestos por el rey, porque el rey quería la historia que él quería contar. No le interesó la historia objetiva. En Israel, diferente, porque en Israel escribieron la historia porque sabían que si no escribía como era la historia, el juicio de Dios podía caer sobre ellos, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia entre los dos escribas cuando hablamos de historiografía. Historiografía es la escritura que se hace de la historia. Muy bien, eso he querido detenerme en esto porque es importante conocer estos puntos básicos, primarios, en este curso de libros históricos. Deberían de conocer este punto para saber y tratar de entender el mundo del Antiguo Testamento. Definitivamente, hablar de libros históricos es hablar de Israel, pero también es hablar de todos los antecedentes que llevan a este pueblo de Israel, con toda su historia, su escriba, su autor bíblico, su historia cultural, todo lo que es su conexión con Dios, sus problemas, ¿no? Etcétera, sus pecados, todo eso es parte de esta historia de este pueblo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de historiografía, a ver, ¿están viendo la pantalla todavía? Ahora sí, ¿no? Ya. Cuando hablamos de historiografía,
por ejemplo, pensamos, ¿cómo se construye la historia del Arca de Noé? Hoy en día se habla, hay varias versiones, se encontró, no se encontró, etcétera, ¿no? Pero justamente va a depender de cómo reportas el escrito y va a depender incluso de muchos aspectos, hoy en día políticos y todo, pues dependiendo de dónde se encuentra, en la zona de Ararat, es una zona todavía de pueblo comunista, etcétera, ¿no? Pero al margen de eso, uno tiene que decir si en verdad existió el diluvio o no. Y entonces, cuando miramos los textos del Antiguo Oriente, reportan historias de locura, porque hay un traslape de tiempo. Por ejemplo, en la historia de Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh era un rey, paisano de Abraham. Más o menos vivió en el 2500, 2400. Probablemente ha sido, tal vez haya sido después de la Torre de Babel, probablemente, ¿no? Porque en la zona de la Torre de Babel, que es en Mesopotamia, se quedó pues la tribu de Sem, ¿no? Los descendientes de Sem, porque Abraham es descendiente de Sem y él es de Mesopotamia, entonces Abraham es semita, se quedaron ahí ese grupo. Los otros grupos, los otros hijos de Noé, Jafet se fue por la zona del Asia Menor, que es ahora Europa, toda esta parte de Europa. Y el hijo de los hijos de Cam se quedaron en Canaán y sobre todo en la parte del África. Así es como se distribuyeron y así la población creció, ¿no? Los tres hijos y los descendientes respectivos. Entonces, por ejemplo, Gilgamesh, que es un rey exitoso, más o menos en el 2500, 2400 antes de Cristo, vivió en ese tiempo. Pero Gilgamesh cuenta la historia y en esa historia aparece como que él está conversando con Noé y le pregunta a Noé, ¿cómo has hecho para ser inmortal? Y eso es mentira, pues, porque en verdad 2500 no fue la historia del diluvio. La historia del diluvio tendría que haber sido 5000, ¿no? O un poquito más allá del cuarto milenio. 5000, digamos, antes de Cristo. O perdón, 5000, sí, pues antes de Cristo, ¿no? Claro. Entonces, no encaja en el tiempo, pero como Gilgamesh y los reyes antiguos siempre han querido figurar y han querido decir yo soy inmortal porque esa es la manera como ellos se presentaban. Entonces, cuando cuenta la historia así, la gente dice, ah, mira, este señor ha trascendido los tiempos, este es un rey divino, porque así se le concebía. Incluso, miren, un hermano que ha sido militar en Japón, sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Hace 20 años, cuando estuve en Japón, él contó un testimonio, que es creyente, ya falleció, está en la presencia del Señor. Pero él contó en su testimonio, me quedé sorprendido, hermanos. En la Segunda Guerra Mundial, los militares japoneses creían que el emperador era divino. Fíjense, creían que el emperador era divino. Y cuando perdieron la guerra, y él cuenta su testimonio, cuando perdimos la guerra, me di cuenta que era un ser como cualquiera de nosotros. Fíjense. Entonces, en ese mundo antiguo, de Gilgamesh, con mayor razón, la gente creía que el rey era Dios. Entonces, para que le sigan considerando Dios, él decía, yo conversé con Noé. Así cuenta la historia de Gilgamesh, ¿no? Como para que ustedes vean, está pues manipulada esa historia, no es real, porque hay una manipulación de tiempos, ¿no? Por eso, esa historiografía que se cuenta en esos documentos encontrados, en esas tablillas, pues el escriba fue sometido o por presión o por obligación a escribir esa historia, que probablemente el escriba sabía que no era esa historia. Pero como ustedes saben que el rey lo usaba justamente a los escribas con fines propagandísticos y para figurar ellos, como hoy en día, ¿no? Hoy en día los políticos usan para sus propios intereses, no les interesa la historia, les interesa a ellos, eso es la verdad. Y en el mundo antiguo peor todavía, porque ahí no había normas, no había ni democracia, no había leyes, o sea, eran ellos, eran las leyes, ellos decidían por la vida de la gente. Entonces, así fue en el mundo antiguo. Esa es una de las razones por las cuales no podríamos poner en el mismo peso la historia bíblica de la historia de Gilgamesh. Mal hacen los liberales que dicen, existe esa historia, existe la historia de la Biblia. Por lo tanto, las dos historias tienen el mismo peso. No podrían ser así, hermanos, porque ahí estoy contándoles lo que realmente pasó en esa manipulación de los escribas. Bueno, continuando. Cuando hablamos de historia, obviamente hay que hablar de
también de arqueología, porque eso es lo que realmente conforma la historia, y los libros históricos están llenos de, hoy en día, descubrimientos arqueológicos que garantizan, que dan fe, que confirman que los hechos fueron reales, ¿no? Entonces, en la arqueología hay tres instrumentos que se usan. Hasta el siglo XX eran básicamente la estratigrafía y la tipología. Y después, ya en nuestro tiempo, el carbono 14. Pero déjame decirles, hermanos, hoy en día todavía siguen valiéndose de estos instrumentos, ¿ya? Porque este instrumento, ahora, ¿por qué se siguen valiendo de esto? Porque probablemente esto no da tan buenos resultados, tampoco como digamos, porque creo yo, no soy experto, tampoco voy a meterme a hablar de eso. Si ustedes quieren indagar un poco más, podrían hacerlo. No soy experto en física, ni en química, ni en nada de eso, pero yo entiendo, conforme veo en la información, que cuando hay cierto tiempo de años, este puede variar y no exactamente va a registrar como es. Por eso es que hoy en día se siguen basando todavía para confirmar en la estratigrafía y en la tipología. Es decir, el nivel del suelo, ¿no? Donde se encuentra el producto, puede fecharse un tiempo, y el tipo de cerámica. Ya los tipos de cerámicas encontrados más o menos corresponden a tal periodo, tal tiempo. Y el pedazo de cerámica que lo estudian ya podían, por la mezcla, podían fechar ciertos tiempos. O sea, en eso sí están muy seguros y muy cercas a interpretar los tiempos, ¿no? Entonces, esos tres instrumentos son los que hasta hoy se usan para medir la antigüedad de las cosas, ¿ya? Ahora, como hemos hablado de historia y falta la otra palabra, ¿se acuerdan cuál es la otra palabra? Hemos dicho dos palabras importantes en los libros históricos. Historia y, ¿se acuerdan? Historia y cultura, ¿no? Historia y cultura. Ahora, a ver, muy bien. Ahora, la palabra cultura, ¿cuándo surge? Esta es una palabra romana. En verdad, surge en medio de las cuestiones del campo. Significa cultivar, labrar, cuidar. Por la procedencia latina, originalmente esta palabra se refería al trabajo en el campo. De ahí surgió la palabra agricultura. Agrocultura. Y está emparentado con la palabra colonia y agrícola. Ambas relacionadas con los habitantes del campo, aquellas que cultivan la tierra. Entonces, cuando se analizó, bueno, ¿dónde surge la palabra etimológicamente? Viene pues del Imperio Romano, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque se relacionó con el cuidado del campo, de la planta, cómo debe ser el proceso del cuidado de una planta, cuando se planta, qué se requiere, riego, limpieza, una buena poda. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda ver algo hermoso y pueda producir bien. Miren cómo es este proceso de la palabra cultura, inicialmente conectado al campo, a la agricultura, ¿no? Y esta palabra, en tiempos modernos, digamos, la palabra cultura pasaría a significar educación. Se relaciona al cultivo y cuidado de la persona, y primordialmente en el conocimiento ético e intelectual. Posteriormente, el significado tuvo que ver con todos los componentes característicos de un pueblo. Entonces, en la época medieval, mayormente se puede ver cuando dices una persona culta, educada, ¿no? Tiene cultura. Y eso es lo que hemos heredado hasta nuestros tiempos. Cuando decimos tiene cultura, es una persona culta. Viene de la palabra cultura, ¿no? Casi ya no en el campo, sino eso del campo se ha trasladado a, a la persona. Porque la idea es que esa persona ha sido regada, ha sido podada, disciplina, no regada, ha dado lo necesario, los consejos necesarios, ¿no? Los principios necesarios, los valores necesarios para que la persona actúe correctamente. Esa es la idea entonces de cultura en la época medieval hasta casi nuestros tiempos. Pero en realidad, en la actualidad, esto se ha visto en cierto modo manipulado, porque la cultura hoy es toda cosa que hace un pueblo, sea buena o sea mala.
O sea, se ha perdido la esencia de la palabra cultura. Entonces, por ejemplo, un danzarín de tijera de la sierra, que dentro de sus prácticas se puede comer un sapo y tiene prácticas, digamos, con el demonio, como se sabe, ¿no? Tiene ciertas promesas, ¿no? Diabólicas, digamos así. Está mezclado con estas formas, pero eso también es cultura, lo cual no debería de ser, ¿no? El Señor de los Milagros, ¿no? Es parte de la cultura. Las vírgenes tal, parte de la cultura, etcétera. Entonces ahora todas las prácticas se entienden como cultura y ya no tiene que ver realmente con lo que inicialmente fue, ¿no? Esa es una explicación, digamos, cronológica de la palabra cultura, que vale la pena saber, porque entonces, cuando miramos en los textos bíblicos, en la historia de Israel, eh, no todo era bueno, porque cuando Dios dio la ley, la Torá, el Pentateuco, en el Pentateuco se puede ver, cuando Dios dio la Torá, Dios dio para que esa Torá se practicara y se formara la cultura de Dios en la vida de ese pueblo. Y entonces incluso el Señor les dijo que cuando entren a la tierra, ustedes no tienen que seguir estas formas de vida, porque si decimos desde la explicación de hoy, en la Real Academia Española, podríamos pensar que también es parte de la cultura, así que tienen que practicar también lo que hacían esos pueblos. Pero Dios dijo claramente que esta forma de vida de los cananeos no es parte de lo que está en el corazón de Dios. Entonces, justamente por eso a su pueblo les dijo, ustedes interioricen la Torá, para que cuando interioricen y vivan, ustedes van a mirar esas prácticas como abominables. Pero lamentablemente no fue así. Muchos de ellos quisieron acoplarse a estas prácticas y de hecho muchos, incluso reyes, por ejemplo como Manasés, practicaron la religión a Moloch, lamentablemente, ¿no? Que se vio eso en la historia. Pero, o Salomón, ¿no? Construyendo templos para las esposas, dioses por todos lados, increíble, todo un sincretismo que se dio. En fin, entonces el término cultura, cómo se va moviendo en el tiempo, mis hermanos, eso es parte de lo que podríamos ver. Si hay alguna pregunta hasta aquí, ah, alguna duda o eh, algún comentario adicional, hermanos, quiero un feedback de parte de ustedes, a ver si alguien se anima a liberar su micrófono y decirme, hermano, sí, he encontrado esto. ¿Algún comentario? Yulisa. Adelante, Yulisa. Profesor, buenas tardes. De Buenas. los descendientes de Noé, de Sem, Cam y Jafet, en América, nosotros hacia qué, bueno, ¿cómo podríamos saber la parte de América? ¿A cuál de ellos podríamos descender, digamos, de alguno de ellos? Muy bien. Bueno, pronto voy a elaborar un artículo sobre eso, porque nadie ha escrito sobre eso, nadie se ha atrevido a hacerlo. Pero en mis años de investigación, de información que tengo, yo tengo mi conclusión. De los tres hijos, que es Cam, Sem y Jafet, nosotros perfectamente podríamos heredar de Sem. Yo considero que podríamos ser descendientes de Sem. ¿Por qué razón? Porque los descendientes de Sem fueron trigueños. Los descendientes de Cam fueron morenos. Los descendientes de Jafet fueron blancos, la raza aria. Entonces, nosotros somos trigueños y nosotros nos confundimos en el Medio Oriente. Por eso es que hoy en día muchos latinos están yendo a hacer ministerio en el Medio Oriente, porque nos identificamos con ellos, ¿no? Y después de la Torre de Babel, cuando se fueron cada familia, cada grupos a diferentes lugares, considero que ese es el tiempo que también en ese proceso de tiempo tendrían que haber llegado habitantes a América, ¿no?
Prueba de eso es que la arqueología hoy en día, la profesora muy distinguida de la San Marcos, ¿cómo se llama? De arqueología, porque yo conversé hace varios años con un miembro de la iglesia japonesa que trabaja en su proyecto Caral con ella. Shari, creo, no sé cómo se llama ya. Pero en la reunión que tuvimos nos dijo que Caral debería ser considerado como parte de la historia antigua. ¿Por qué razón? Porque Caral tiene un fechado de 5.000 años antes de Cristo, que exactamente corresponde, si queremos poner las fechas, corresponde exactamente al tiempo de la Torre de Babel, cuando se distribuyeron los pueblos. Entonces, no solo debería estudiarse Mesopotamia y Egipto, sino también Caral, debe ser parte del estudio del mundo antiguo. Interesante. Hay que revisar más ese tema, ¿ya? Entonces, nosotros no somos habitantes últimos, somos también habitantes que ahí está, que de algún modo ha sido poblado también desde esos tiempos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, mi tesis es que somos descendientes de los semitas. Así que yo le doy gracias a Dios, pues, porque somos descendientes de los semitas, ¿no? Entonces, y probablemente también eso hace que nosotros eh, podamos estar más cerca también a la verdad, ¿no? Que de algún modo América Latina no ha descuidado, así sea católico, lo que sea, pero han escuchado la palabra de Dios. Muchos han escuchado el Evangelio, ¿no? Aunque sea católico, lo que sea, pero han escuchado el Evangelio. Por lo tanto, es más fácil evangelizar en este grupo, como el Papa dijo en algún momento, América es cristiano, ¿no? Aunque no es verdad, ¿no? No somos cristianos nominales, ¿no? Debemos ser los cristianos verdaderos, ¿no? Creyentes verdaderos. Bueno, esa sería mi respuesta, hermana, a la pregunta que usted me hizo. Muchas gracias, profesor. Y ahora vamos a continuar hablando sobre lo que sigue y vamos a ir entrando ya específicamente a hablar sobre los libros históricos, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, los libros históricos son 12, como ya ustedes lo han dicho, ¿no? Los jueces Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. Para los hebreos, porque nosotros tenemos el canon cristiano, heredamos nosotros un canon más griego, ¿no? Lo que nosotros hacemos cada domingo o cada sábado en los concursos y competencias bíblicas, básicamente es una clasificación un poco de influencia griega, ¿no? De los teólogos griegos alejandrinos. Entonces, lo que inicialmente podemos ver en el canon judío es un poco diferente, porque ellos, por ejemplo, solamente mencionan Samuel, no dividen ni primera ni segunda, ¿no? Tampoco Reyes dividen primera y segunda, tampoco Crónicas. Solo un solo documento, un solo libro, ¿no? Y Esdras Nehemías está unido, o sea, es un solo documento, Esdras y Nehemías. Entonces, va a variar en cuanto al número. Digamos, por eso tenemos 24 libros del Antiguo Testamento en el canon judío y nosotros tenemos 39. Pero no es porque nosotros tengamos más libros, sino hay uniones de varios libros. Ese es otro tema que otro momento se puede hablar. Pero como ustedes ven aquí, tenemos 12 libros y probablemente el criterio más griego, recuerden ustedes, ahí ahora vamos a entrar un poco a hablar de las cuestiones teológicas y las cuestiones culturales, que eso es importante. El pensamiento hebreo tiene otro punto de partida, digamos, otra cosmovisión en su manera de ver el mundo. Varía, y de hecho, el oriental es diferente del occidental. Eso lo puedo comprobar con mi esposa. Mi esposa es descendiente japonés y es un poco diferente su pensamiento que el mío, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, el pensamiento hebreo, que es oriental también, pero es un hebreo antiguo, es un oriental antiguo, que sí que es mucho más complejo todavía que incluso el oriental moderno. Entonces, el pensamiento griego, que es la nuestra, occidental, es un pensamiento más lógico, más temático, en función al contenido, va a empezar a reclasificar los libros. Entonces, consideraron ellos
que Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, sí cuentan la historia. Cada uno cuenta parte de la historia de Israel. Entonces, la suma de esos libros, pues se llama por eso libros históricos. Otra clasificación, pero sí tiene lógica, porque nosotros vivimos heredada por los griegos, el pensamiento lógico, ¿no? Y esa es una cuestión más temática, es decir, si el contenido dice eso, es lo que hacemos, igualito que en nuestras tesis, ¿no? Cuando hacemos tesis de grado, el título debe reflejar el contenido de la tesis. Nosotros somos más temáticos, ¿no? Pero el hebreo es otro pensamiento. Entonces, quiere decir que esto sí justifica, estos libros sí son libros históricos. ¿Por qué? Porque cada uno cuenta parte de la historia. Josué cuenta la historia de la conquista, Jueces y Ruth cuentan la historia de los jueces, Samuel cuenta la historia de los primeros reyes, digamos de David, Reyes cuenta la historia de Salomón, etcétera, y los demás reyes, la división del reino. Crónicas hace una síntesis de toda, digamos, la perspectiva de los gobernantes de la monarquía, pero desde la perspectiva religiosa, es decir, desde un escriba como Esdras, probablemente Esdras escribió las crónicas. De ahí tenemos a Esdras, que escribe el relato post-exílico, ¿no? Cómo sucedió las cartas o los documentos de Artajerjes, el primero de Ciro, ¿no? Que envía un documento para el retorno de los israelitas. Nehemías también es un copero del rey Artajerjes y es un político, por eso que él es nombrado como gobernador en Jerusalén. Y Esther es una reina porque se casó con Jerjes o Asuero en la Biblia y Jerjes en la política en el mundo secular en el año 490, que vivió en Persia, cuenta la historia desde Persia, los judíos en Persia. Entonces, toda esa historia conforma la historia de los hebreos. Por eso es que se llaman los libros históricos. Entonces, está bien elegido los libros que estamos estudiando, ¿no? Ahora, esta historia de los libros históricos, pues pasan varias etapas, ¿no? De la historia. Por ejemplo, varios imperios tienen lugar en estas historias, ¿no? El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio persa, ¿no? Porque ya después viene el imperio griego, que estamos hablando en el periodo intertestamentario, y el imperio romano, en el intertestamentario y en la venida de Cristo. O sea, estamos hablando imperios posteriores también, pero específicamente en los libros históricos abarcan hasta el imperio persa, ¿ya? Para que ustedes tengan idea de 5 o 4 imperios que tienen lugar en la historia de los libros históricos. Entonces, en general, los libros históricos son narraciones de hechos históricos relevantes comprendidos desde Josué hasta el libro de Nehemías, ¿no? Desde Josué hasta el libro de Nehemías, que es el último documento que aparece ahí, más o menos estamos hablando del 445 antes de Cristo. Desde Josué, que estamos hablando más o menos en el 1400, desde la conquista, ¿no? 1400 al 400, casi 1000 años de historia, que estos libros abarcan casi 1000 años de historia. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la conquista, el periodo de los jueces, tenemos el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, estamos hablando de 3 reyes, el primer rey malo, Saúl, el rey David, el rey bueno, un corazón limpio, y el rey Salomón, que es un corazón gris, porque algo de bueno y obviamente después todo lo malo, ¿no? Aunque al final se arrepintió y tenemos escritos de Eclesiastés y Proverbios, ¿no? Probablemente Eclesiastés, que narra la historia de su etapa gris, pero diciendo ahora desde esa perspectiva del arrepentimiento, cómo vio ese estado de vida. Y al final termina en el capítulo 12 diciendo, lo más importante de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Entonces él aprendió que esa etapa negra pasó, pero que ahora entendió que lo más importante de todo es temer a Dios, ¿no? Así que ahí termina su historia. Entonces tenemos también la división, porque después de Salomón viene la división del reino. Se dividió el reino justamente a causa de Salomón. El reino del norte, que es Israel, y el reino de Judá, el sur.
Ambos, el reino de Israel tiene su capital, que es Samaria, y el reino de Judá, de Israel, perdón, de Judá, Jerusalén, ¿no? Capital Jerusalén. Bueno, el reino del norte, Israel, cae en el 722, llevado por los asirios, y Judá cae en el 586, llevado por Nabucodonosor a Babilonia. De ahí tenemos un periodo de exilio, y ahí después Ciro, Dios lo usa, ¿no? A Ciro, para retornar al pueblo a Jerusalén. Otra vez, Ciro entonces da el primer decreto del retorno. En ese primer retorno, Zorobabel retorna con 50.000 judíos, ¿no? Y luego tenemos el segundo retorno con Esdras, 80 años después, con 1.500 judíos retorna a Jerusalén. Y luego tenemos el tercer retorno con Nehemías en el 445. Todo lo que quedó retornan a Jerusalén para finalmente ya con Nehemías se construyen los muros, y cuando se construían los muros en la antigüedad ya significaba que es una ciudad que se puede respetar, porque ya tienen muros de defensa, estaban centinelas, entonces ya es una ciudad configurada, ¿no? Por lo tanto, ya tiene normas reguladas, ejército, etc. Y eso es lo que fue a hacer Nehemías. Nehemías en verdad es un gran político y fue el gobernador nombrado desde Persia por Artajerjes. Entonces, eso es la historia completa de lo que aparece en los libros históricos, más o menos abarca 1000 años. ¿Qué más podríamos ver aquí? Ahora vamos a ver los géneros literarios en los libros. Josué es un género, casi todos los libros son narrativos, históricos, porque como son libros históricos, ¿no? Es narrativo histórico. Los temas importantes están la conquista de la tierra, la distribución de la tierra y el control parcial de la tierra, ¿no? Que eso comprende contenido. Jueces. Jueces, tenemos ahí igual género, narración histórica, ¿no? Y hay un tema que es un ciclo vicioso en Jueces, ¿no? Pecado, juicio, arrepentimiento, restauración, ¿no? Pero otra vez pecado, juicio. Es un ciclo vicioso que enseña también que muchas veces el hombre en su comunión con Dios a veces no aprende. A veces circulamos en ese mismo círculo vicioso que a veces no aprendemos o no damos un paso más allá para lograr cambios, ¿no? Y sea algo diferente. Entonces, eso es lo que se puede ver en esta etapa de los jueces. Entonces, ahí podemos ver las consecuencias del pecado, el fracaso de la vida espiritual, la crisis política, social y económica del pueblo, ¿no? Y yo puedo encontrar, por ejemplo, en Josué, puedo hablar de la soberanía de Dios. Creo que lo que resalta aquí, desde el punto de vista teológico, es la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano con el terreno. Dios les entrega un terreno que literalmente estaban ya habitados por otras personas. Pero Dios es soberano con las propiedades de la tierra, porque a Él le pertenece. La segunda cosa, Dios es soberano con la vida, porque Dios le dice, mira, extermina este pueblo, ¿no? Ahora, después vamos a explicar qué significa. Elimínalos a todos, no necesariamente. Pero Dios es soberano, también con la vida de las personas, porque Él es dueño de la vida, dueño de todo. Eso es lo que podemos ver teológicamente. En Jueces, teológicamente, podríamos ver la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel a pesar del pecado del hombre, a pesar de los atropellos, de las faltas, de los errores, de aquellas cosas que no aprendió el pueblo. A pesar de todo ello, Dios ha sido fiel. Y la fidelidad de Dios se puede ver en cada momento de esta parte de la historia de los jueces. El pueblo era infiel. Aunque yo soy infiel, Dios permanece fiel, ¿no? Y eso es lo que se puede ver ahí. Con todos los baches y atropellos y las faltas y las irresponsabilidades, aún así, Dios siguió siendo fiel a su promesa, al pacto abrámico. En Ruth podemos ver otro aspecto importante, ¿no? Igual, género, narración histórica, las circunstancias y su propósito, la decisión de la vida, la ley del levirato. Muy importante en esta historia de Ruth, ¿no? Digamos, el tema teológico aquí resalta, sobre todo en el tema del levirato, habla de que Dios es misericordioso, la redención es un tema importante.
Dios es el que redime, ¿no? Y el que redime tiene que ser una redención voluntaria y tiene que ser un familiar. Vos era familiar y vos lo hizo voluntariamente para tomar como esposa a Ruth y tomar toda la propiedad del difunto. Este es un tema de redención, otro tema teológico que se expresa, se puede visualizar en Jesucristo, porque estuvo entre nosotros, fue entre nosotros, verdadero hombre, pero también lo hizo voluntariamente. Él no lo hizo impuesto, él quiso salvar a la humanidad y lo hizo voluntariamente. Así que el tema de la redención es importante en la historia de Ruth también. De ahí tenemos Samuel, ¿no? Tiene que ver con género, narración histórica igual. Los temas relevantes, estamos hablando de Samuel como juez y sus hijos, ¿no? Ahí hay un tema de los hijos de Samuel, ¿no? Eh, Después tenemos el reino de Saúl, el guerrero David y el reino de David, que es lo que conforma Samuel, ¿no? El libro de Samuel. Y aquí otra vez el tema del gobierno de Dios, ¿no? Ese es un tema, digamos, el término del poder, ¿no? ¿De dónde viene el poder? Justamente los reyes, tanto Samuel y reyes, hablan del poder de Dios. El rey era un representante de Dios en la tierra. Entonces el poder tenía que plasmarse desde la perspectiva de Dios, ¿ya? Y eso es lo que deberíamos de haber visualizado en toda la historia de Israel, ¿no? La monarquía hubiese sido realmente como Dios ha querido que sea. Sin embargo, quien cumple el requisito de una monarquía conforme al corazón de Dios es la monarquía de David, ¿no? Porque justamente cuando se da la historia de Saúl, cuando el pueblo quiere rey, y eso lo vamos a hablar en su momento, entonces el rey, Dios se molesta y dice, mira, a mí me han desechado, no te han desechado a ti. Y el pueblo decidió que haya rey, haya monarquía, y Dios le dio a Saúl como rey, y Saúl no fue un buen rey, y miren el corazón de Saúl. Pero cuando llegamos al tiempo de David, dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quiere decir que Dios, en el plan de Dios, estaba una monarquía? ¿O consideran que no estaba? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos, en este proceso de revisar esto que estamos viendo? En forma resumida los libros, porque después vamos a empezar a detallar cada libro por libro. ¿Qué piensan ustedes? ¿En el plan de Dios estaba la monarquía o no? Quisiera sus comentarios, su participación, ¿no? ¿Ustedes consideran que dentro de lo que Dios había contemplado estaba la monarquía para Israel? ¿Mm? Dios le bendiga, profesor. Hermana Yulisa, gracias por su participación. Profesor, yo pienso que no, porque en la Biblia habla una parte donde el pueblo de Dios le empieza a decir, empieza a reclamar que ellos querían ser así como los demás pueblos, de tener un rey y no estar de un lado a otro. Y por eso es que Dios, bueno, le da su rey y le da en este caso a Saúl. Y bueno, como consecuencia de la necedad del mismo pueblo, tuvieron por ahí lo que ellos buscaron, ¿no? Para que ellos vean qué se siente tener un rey y que no es Dios, sino un hombre, ¿no? Ya, entonces usted está de acuerdo en que no estaba en el plan de Dios una monarquía. Claro, que no estaba en el plan de Dios. Aunque él, claro, Dios, o sea, es que acá también hay una cosa. O sea, yo me refiero más porque dice la Biblia así textualmente, porque también obviamente Dios, sabemos que Dios pues ve todo lo que va a pasar, ¿no? Va a pasar en el futuro. Pero yo lo veo así porque es lo que dice la escritura, ¿no? Ahora,
que obviamente que Dios, a pesar de que el ser humano, por la necesidad misma que tenemos nosotros por nuestro pecado, a veces pedimos cosas que no van a ser para nuestro bien, igual Dios, por su compasión hacia nosotros, de alguna manera siempre nos va a tratar de encaminar hacia su propósito. Ya. A ver, ¿qué dice el Génesis 17? Génesis 17, ¿no? Profesor, también hay otras opiniones en el chat. A ver, Sí. quería ver, perdón. A ver, un momentito, ya voy a... Me gustaría, hermana, de repente acortar la pantalla, porque yo así no puedo ver cuando Ah, ok. En la está mano, todo. creo que en la mano derecha usted tiene Ahora un sí. botón de vista y ahí está Sí, sí, galería. sí. Ujú. Sí, sí, ahora voy a ver, ahora mismo voy a ver esto. A ver, vamos a ver. Sí, ya, ahora sí. A ver, en el chat, vamos a ver el chat, ¿qué dice? Ajá. Ya, a ver, acá tenemos, ajá, perfecto, ahí está. Entonces, usted considera, a ver, el hermano Hans, entonces usted considera que el plan de Dios estaba la monarquía, ¿cierto? Buenas noches, pastor, buenas noches. Buenas Me noches. parece que sí, porque el verso la frase que ahí menciona, habla, Ujú. estipula, ¿no? Algunas pautas para los reyes. Pareciera Ajá, que estaba. por Y supuesto, sí. enfocándose, ¿no? A ese periodo. Ujú. Ya, entonces, sí. Hay un texto en Génesis 17 también. El plan de Dios era, dice Enrico Yaro, el plan de Dios era que no gobierne un rey, sino que gobernó Samuel, pero el hombre pidió un rey. Muy bien. Sí, porque él les habla de las características que debía tener ese rey. Ujú. Ese rey, claro, está hablando de los reyes como eran en el Antiguo Oriente. O sea, Dios estaba diciendo, ¿ustedes quieren esos reyes? Sí, esos reyes son así, así, así. Pero no está descartando que estaba en el plan de Dios. Pero miren lo que dice, ¿recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham, lo llamó a Abraham, le dijo que les daré una tierra, una descendencia y una misión? Recuerden ustedes Génesis 12. Tres cosas importantes: tierra, descendencia y misión. Eh, pero no le dijo más detalles. Pero cuando miramos capítulo 17, ¿no? Hay varias cosas que el Señor le dice a Abraham, ¿no? Miren lo que dice el versículo 6: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto contigo. O sea que él lo está diciendo a Abraham, no está hablando en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces Dios está enojado porque el pueblo está adelantando un plan de ellos y no el plan de Dios. Recuerden, el tiempo del hombre es uno y el tiempo de Dios es otro. Pero aquí ya Dios le había dicho, de ti saldrán reyes, lo que significa que monarquía estaba dentro de sus propósitos. Por eso Deuteronomio 17, gracias hermano Hans, que lo mencionas, porque justamente en Deuteronomio 17 dice, cuando venga un rey tiene que tener esta categoría, ¿cierto? Sí, hermana. Profesor, pero si en este caso, estaba en los planes de Dios que sí hubiera monarquía futuro porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué cuando Samuel le dijo me han desechado, ¿no? Porque Samuel se ofende, ¿no? Pero Dios le dice, no te ofendas tú porque a quien están desechando es a mí. Entonces, Ajá, como que a Dios no le agradó que tampoco a él lo desecharan, ¿no? Entonces, claro. entonces, ¿pero por qué? Si él ya sabía que eso iba a pasar y él ya, es más, ya había puesto en la Torá, en el Pentateuco, ya había puesto normas sobre el tema de los reyes. Claro. Lo que pasa es que justamente ahí conjuga bien lo que el Señor dice cuando llega el tiempo de David. El Señor dice, este es conforme al corazón de Dios.
ese conforme al corazón de Dios no solo habla de la calidad humana de David, sino también habla del tiempo que Dios había establecido. Cuando dice conforme al corazón de Dios, quiere decir que ese era el tiempo y no el tiempo anterior. El problema es que el hombre quiere sus tiempos y a su ritmo quiere que funcione la vida. Y a veces nosotros pedimos al Señor y nos enojamos porque Dios no hace lo que yo soy fiel, pero Dios no me da. Recuerden que Dios tiene sus momentos, sus tiempos. Entonces, lo que ellos más bien quisieron, en cierto modo se justifica lo que ellos pedían, porque dice el texto que por la vida de los hijos de Samuel, pues ellos quisieron un rey. Claro, esa forma de cómo ellos estaban conduciendo el poder no era una forma adecuada, era una manera pues había estafa, había soborno, había todo, pues había cosas malas. Además, también el periodo de los jueces nunca representó estabilidad, ni siquiera económica, ni siquiera política, ni siquiera militar, porque eran vulnerables, todo. Entonces, ellos decían, esos pueblos sí pues son estables, porque tienen una política, tienen una economía, tienen un ejército, y la gente puede tomar decisiones a largo plazo. Pero cuando estás en una situación vulnerable no puedes. Pero recuerden que Dios también había dado ese tiempo para que aprendieran a depender de Él. Pero el pueblo no aprendió la lección. Entonces, eran simplemente etapas que tenían que darse para esperar el momento de Dios. Cuando dice a mí me desecharon, está prácticamente diciendo que a sus planes y a sus tiempos desecharon. No tanto en el sentido que desecharon una autoridad de arriba y siempre él ha querido jueces, no. Por eso también podemos ver claramente que el Mesías es alguien que habla del trono. Entonces, quiere decir que sí, en el plan de Dios estaba el trono de David, porque si no sería consecuencia de algo que no quería Dios, ahora Jesús está en el trono. No tendría razón ese lenguaje hasta el Apocalipsis, si estamos hablando de que como resultado de lo que Dios no quería, no tendría, es igual que cuando Jesús dice de Moisés, ¿no? Que Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón. Pero el divorcio no es una teología hasta Apocalipsis, no. Eso ya pasó porque eso no está en el corazón de Dios. La monarquía sí, por eso es que la monarquía es parte de todo un estudio teológico hasta el Apocalipsis. Rey de reyes, señor de señores. Está dentro de esa categoría porque sí, en el plan de Dios estaba esto, por los textos que mencionamos y por el análisis que estamos haciendo, ¿no? Entonces, solamente para que quede eso. Además, el tema de ungido es un término muy teológico, muy de Dios, ¿no? El ungido, el que Dios unge. El rey estaba, pues, para representar, digamos, a Dios en la tierra. O sea, el rey debería representar el poder de Dios en la tierra. Por eso que el rey necesitaba de alguien, el profeta, para que el profeta sea el consejero espiritual del rey y así no pudiera cometer errores. Y en Deuteronomio dice, cuando el rey tiene el poder, porque el poder a veces corrompe, hermanos. Entonces, el corazón del hombre es engañoso. Y dice Deuteronomio 17, del 19 y 20, el rey todos los días, ¿no? Leerá la Torá para que su corazón no lo domine. Porque cuando estamos en el poder, a veces podemos desconocer a las personas. Y eso lo sabemos nosotros, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la explicación que hacemos en este paréntesis, que muy importante, hermanos, porque como mientras vamos desarrollando, vamos ampliando algunas cosas más en el proceso. No sé si hay alguna más pregunta, si hay algo más, me comentan. Y gracias por sus participaciones, porque eso ayuda a aclarar dudas también. Profesor, antes de pasar, Sí. el hermano Harry Apaza dice, yo creo que no, al igual como en el Edén, Dios creó el paraíso para que el hombre se quedara a vivir en él, pero por el pecado del hombre cambió los planes de Dios, pero Dios no lo abandonó, sino que en el camino encaminó al hombre en sus planes. Bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Pero hay que sustentar eso a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Porque uno puede decir esta opinión, pero recuerden
que en toda la Biblia el tema de la monarquía es un tema importante, ¿no? Es un tema muy importante. El poder es parte de lo que está dado, ¿no? Y justamente Deuteronomio lo dice el Señor antes de todo. Ya dice, cuando hay un rey entre ustedes, ese rey tiene que servirles a ustedes. Y cuando miramos lo que pasa con 1 Samuel, dice que el rey se sirve del pueblo. O sea, al pueblo lo usa como esclavo. Miren ustedes la descripción que hace. Pero en Deuteronomio 17, no. Cuando le va bien al rey, cuando lee la ley todos los días, su corazón está bien, el pueblo también prospera y el rey también prospera. Tiene larga vida y el pueblo también. Entonces, eso es lo que podríamos ver ahí. Bueno, está bien, pero vale la pena contrastar también con comentaristas especializados, ¿no? Para no quedarnos en el texto, nada más en lo que hasta ahora estamos explicando, y las opiniones de teólogos también que ayudan un poco a aclarar esto, ¿no? Está bien, son puntos de vista que podremos respetar también. Luego tenemos, a ver, perdón, Reyes, de ahí viene Crónicas. Las crónicas vienen a ser un resumen, pero un estudio muy, desde el punto de vista de un religioso, de un sacerdote, de un escriba, que es Esdras, pues probablemente Esdras escribió el libro de las crónicas. Entonces ahí se hablan detalles que no están narrados en Samuel y Reyes, porque muchos consideran que Crónicas es una copia de Samuel y Reyes. No es así. Otra vez, desde el inicio hablamos de perspectivas. ¿Cuál es la perspectiva que Esdras escribió? Y cuando llegamos al punto, y ese es un trabajo que un grupo va a hacer, ¿no? Comparar entre Esdras y Samuel y Reyes, en qué se diferencia y en qué se parece. Es un trabajo que un grupo va a hacer. Y ahí tienen que revisar la información que tienen en los comentarios, en los libros, para ver qué cosa encuentran. Pero les voy diciendo, las crónicas, Esdras escribe con un propósito y es importante saber el propósito. Cuando ustedes analicen un texto, un libro, lo primero que deben estar seguros es cuál es el propósito del libro, porque el propósito nos permite entender mejor, ¿no? Sí. A ver, aquí Enrico Yaro dice, a eso le llamamos gobierno situacional, o sea, el hombre pedía rey, Dios le daba de acuerdo a su corazón de ellos, y eso le llevaba al pecado. A diferencia de Dios, cuando gobierna de acuerdo a su ley, encontramos bendiciones. Sí, pero otra vez, los hombres han estado puestos por Dios para cumplir objetivos también. Por ejemplo, el gran legislador fue Moisés. No tendríamos que necesitar de un Moisés, sino directamente Dios hablando, y eso no se podía. Incluso el pueblo pidió que Moisés solo se encargara y nosotros escucháramos lo que te dijera y nosotros hiciéramos. Moisés hacía de rey en ese momento, si ustedes se dan cuenta, en los 40 años. Él era el representante de Dios en la tierra y él era un político, estaba al frente de ellos, estaba llevándolos al pueblo. Pero él hablaba con Dios y Dios le explicaba a él y Moisés hablaba al pueblo. Entonces, de algún modo, sí, él está con el poder, ¿no? Entonces, y luego en el tiempo de Josué, Josué era el encargado de ejercer ese poder como militar, porque estaba al mando, pero Dios estaba hablando a través de él y no directamente al pueblo. Entonces, en los jueces, cuando no estaba un juez, pues el pueblo estaba abandonado, necesitaban un representante y Dios levantaba un juez. Entonces, en el tiempo de la monarquía, Dios levantaba un rey para que, o sea, no hay que, digamos, no hay que tener temor al rey, ¿no? La monarquía no es algo malo, ¿no? Es parte de formas de gobierno de la historia, ¿no? Definitivamente, Génesis 3 ha marcado una etapa diferente en la historia, pero claro, si no hubiera habido Génesis 3, el pecado del hombre, todo hubiera sido un paraíso, definitivamente. Pero hay que entender también que en medio de esto, Dios ya en el tiempo vio cómo iba a ser ese nuevo escenario. Y dentro de su nuevo escenario estaba la monarquía. Porque si no diríamos también, claro, si no hubiera habido Génesis 3, no tendría sentido la venida de Jesús. Tampoco,
¿no? Entonces, sí, entonces, frente a este problema del ser humano, Dios establece una normativa en el tiempo, y dentro de ese espacio del uso del poder estaba la monarquía, ¿no? Que es como parte de lo que dice el texto bíblico que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, del divorcio, sí, claro, es una cuestión situacional, pero no es algo que es una cosa que se sigue elaborando como una cosa normativa, no. Simplemente Jesús lo explica y le dice que eso no está en el corazón de Dios, pero eso es por causa del hombre, se ha dado eso, ¿no? Ahora, sí es cierto que la monarquía no arroja mucha esperanza de cosas buenas. Lamentablemente la monarquía, creo que solo David representa, por eso el trono perfecto. Y por eso es que hasta Jesús mismo se conecta con el trono de David, ¿no? Y toda la historia del reino de Dios, el reino, recuerden, el Nuevo Testamento, el reino de los cielos se ha acercado, no es como consecuencia de algo malo, ¿no? Sino estaba dentro de la comprensión del poder. ¿Cómo es ese poder desde la perspectiva de Dios? Dios hubiese querido que el rey hiciera lo que tenía que hacer. Lamentablemente no lo hizo. Si el rey leería constantemente Deuteronomio 17, hubiese cambiado de parecer, pero parece que el rey no quería ni leer, no leía la Torá. Recuerden ustedes, Josías encontró en los desechos, encontró el libro de la ley. O sea, quiere decir que tiempos que ni siquiera lo veían los reyes, ¿no? El problema del hombre, definitivamente. Bueno, está bien los comentarios. Nosotros somos reyes y sacerdotes, claro, si no, no tendría sentido también esa idea, ¿no? Para Dios, por lo que podemos ver que estaba en sus planes que hubieran reyes. Perfecto, muy bien, son argumentos y eso vale. Estamos en un seminario con argumentos, se construye las teorías, ¿no? Las explicaciones o las posturas. Entonces, las crónicas, por ejemplo, narran, y es algo que les va, a los que van a hacer el trabajo de grupo, seguro les va a quedar esto. En crónicas, por ejemplo, no se cuentan los pecados de David y de Salomón. Y la pregunta es, ¿por qué? Claro, los liberales dicen, ya ves, mira, acá se contradice. No hay contradicción. Hay que entender el propósito por el cual escribe Esdras. Esdras escribe crónicas porque ese documento, recuerden, Esdras es siglo IV, escribe crónicas porque ese documento va a ser útil a los judíos, que tal vez cuando ya no estén en su lugar, estén en tierras extrañas, los va a animar, porque por eso les habla de la genealogía, para decirles, mira, ¿de dónde vienen ustedes? Por eso cuenta la historia de David en el sentido positivo, no cuentan sus pecados, no cuenta eso, cuentan las cosas buenas que ellos han hecho. Y eso nos indica que el autor estaba seleccionando parte de la historia porque ese libro iba a ser motivador para el judío que estaba deprimido, que estaba atropellado sus derechos, que no lo querían en diferentes lugares donde estaba porque iban a ser extranjeros, iban a estar en la diáspora. Entonces ese texto les iba a valer, les iba a ser necesario. Entonces con ese propósito lo escribe Crónicas, ¿no? Escribe Crónicas Esdras. Bueno, más detalles seguramente lo van a tener los que van a exponer. Ya les he adelantado algo, así que ya tienen ahí la información, hermanos. Bueno, sí, ¿qué más podemos decir? Vamos a seguir entonces con el tema aquí. Muy bien. Tenemos aquí también Esdras, el libro de Esdras. Todos vienen a ser narración histórica, todos, ¿no? Porque son textos que corresponden a prosa, ¿no? No es verso, es un texto lineal. Recuerden ustedes, en prosa es algo lineal, algo literal, ¿no? Narran los hechos como sucede. Aunque hay pequeños momentos de verso, en cada episodio siempre hay expresiones de verso, como por ejemplo, sol, detente, ¿no? Es una expresión de verso, no es literal, es una manera figurada de expresar. Por ejemplo, Esdras tiene en su contenido, se habla del escriba y docto en la ley, el perfil de Esdras, y nos habla en el Esdras 7:10, y el enviado a Jerusalén en el segundo retorno. Ahí habla de todos los momentos que él hizo, y bueno, Esdras es un sacerdote, y Artajerjes se le dice docto en la ley. Quiere decir que era un religioso muy respetado
era sacerdote, era escriba, ¿no? Entonces era muy respetado Esdras, porque Artajerjes, siendo el rey más importante del mundo, porque en ese tiempo eran los persas los que gobernaban el mundo, le dice a él, docto en la ley, ¿no? Con mucho respeto. Y ahí es cuando ese texto lo escribe en arameo incluso, porque esa era la lengua que hablaban los asirios, los babilonios y los persas. Un documento oficial para hablar con él y para que vaya a Jerusalén, porque él, Esdras, tiene a su cargo el segundo retorno, con más o menos 1500 judíos retorna a Jerusalén para asuntos religiosos, es decir, para trabajar en la vida espiritual del pueblo. Y luego tenemos a Nehemías, el gran copero, ¿no? Nehemías como copero es un hombre que pues político, porque el copero era político, definitivamente, era un político, no solo era probador de vino, porque un hermano decía yo quisiera ser copero, ¿no? No, no se trata de ser probador, no solamente era probador de vino, ¿no? Algunos piensan que era esos que prueban vino, ¿no? Los catadores, ¿no? No, era un poquito de eso, pero en verdad él era un político, era una especie de diplomático. Para ser un copero en el Antiguo Oriente tenías que tener estudios universitarios y tenías que ser uno de los mejores, porque ahí se estudiaba recursos humanos, se estudiaba administración y gran parte del liderazgo de administración está en su libro. Se estudia, por ejemplo, dieta, ¿no? Porque ellos eran jefe de toda la planta de la familia real. Ellos sabían qué tipo de alimento tenía que servirse la familia, el rey, qué tipo de vino tenía que usarse. También eran los consejeros del rey. Se quiere decir que ellos estaban en un nivel superior incluso que el rey emocionalmente, porque tenían que aconsejar al rey. Y además, ellos conocían varios idiomas, porque el copero también traducía cuando un rey con otra lengua venía a conversar con el rey, simplemente traducía lo que el rey decía. O sea que Nehemías era un leído, un copero en el Antiguo Oriente, era un hombre tan preparado, versátil, que era el brazo derecho del rey, era casi como el rey. Así que eso es un copero en el Antiguo Cercano Oriente, mis hermanos. Y además, por todo ese conjunto de cosas, ese perfil, esas competencias que él ha logrado, pues es un hombre político, porque sabe negociar. Recuerden cuando un rey venía en son de guerra, él tenía que saber negociar, tenía que tener capacidad negociadora. No tendría que ser alguien que inmediatamente se enoja, no. Tenía que tener templanza, ¿no? Una capacidad de usar adecuadamente las palabras. ¿Qué palabras tenía que usar? Y este era Nehemías. Y eso lo muestra en el capítulo 2, cuando quiere hacer lo imposible y lo hace y logra. Porque el rey, según él, no le iba a dar permiso para ir a Jerusalén. Pero él usa las palabras adecuadas, los argumentos adecuados, el momento adecuado para decirle al rey que yo voy a ir a Jerusalén. Y él quería ir a Jerusalén. Y el rey le concedió. En fin, hay detalles que en su momento lo vamos a ver. Entonces, es un copero, es un hombre de oración, el tercer retorno, que él lo hace, ¿no? Y habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Muy bien. Entonces tenemos ahí a Esther, ¿no? Esther, bueno, el caso de Esther, ¿no? Esther es la esposa de Asuero o de Jerjes, pues más o menos el año 490, en su contenido, pues Esther se muestra ahí como esposa de Asuero. Ahí aparece también el malvado Amán, que es el que construye una conspiración contra los judíos. Al final, en la misma horca que se construye para Mardoqueo, él muere. Y eso es dentro de los tiempos de Dios y la vida como Dios establece para las personas. La victoria de los judíos se da y ahí se establece la fiesta de Purim, que era una fiesta de las bendiciones, de alegría, del triunfo que los judíos expresaron o manifestaron en tierras extrañas, en tierras fuera de su lugar, la tierra prometida. Entonces, eso es lo que tenemos un poco
a grueso modo en los libros que vamos a ir recorriendo poco a poco. Ahora vamos a mirar Josué, ¿no? Josué, no sé si hay preguntas hasta aquí. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Como ya habíamos dicho, Josué está escrito en prosa. Es una narración histórica, como ya se había mencionado, de los hechos que llevaron a la conquista y distribución de la tierra prometida por las 12 tribus de Israel. Podríamos hacer un índice aquí, un bosquejo del libro en general. Entonces, podríamos ver que del capítulo 1 al 5 abarca los preparativos para tomar la tierra. Capítulo 6 al 11 abarca la conquista de la tierra. Logros de la conquista, capítulos 11 y 12. Repartición de la tierra, capítulos 13 al 21. Y consagración de la tierra, capítulos 22 al 24. ¿No? Básicamente eso es lo que podemos ver ahí. Si hay consultas, por favor levanten la mano o también pueden liberar el micro, ¿ah? Porque como yo estoy mostrando la pantalla completa, no puedo ver las manos levantadas. Entonces, si ustedes pueden liberar el micro y decir, hermano, tengo pregunta, yo gustosamente voy a responder a sus preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a seguir aquí. Luego, entramos a hablar una porción del texto de Josué, aquí, ¿no? En este caso, la elección de Josué para el liderazgo sucesivo del pueblo de Israel era natural por el nuevo contexto que se venía. Recuerden ustedes, Moisés fue un gran legislador. Moisés fue entrenado para ser un faraón, porque fue hijo adoptado de la hija del faraón. Y él entrenaba para ser un faraón, porque dice Esteban, antes de morir, en Hechos 7:22, que Moisés fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Vale decir entonces que él estaba entrenado para ser un futuro faraón. En el mundo antiguo, para ser un rey, tenía que tener dos cualidades: conocer todas las ciencias y prepararse militarmente, digamos, físicamente, una pelea de cuerpo a cuerpo. Y eso lo tenía Moisés, porque mató a un soldado. Quiere decir que sabía de defensa, de técnicas de defensa, y lo mató. El soldado estaba armado y Josué no, y Moisés no. Y por eso se escapó. Entonces, sí notamos ahí claramente que él era un gran hombre preparado para gobernar, para legislar. Y por eso también incluso cuando estuvo en su encuentro con Jetro en el desierto de Madián, Moisés sigue una forma de liderazgo vertical, porque había sido entrenado para ser un faraón. Y su suegro le dice, no, así no puedes hacer. Tienes que nombrar gente y el trabajo es horizontal. Interesante el modelo de Jetro, que le enseña a Moisés cómo tiene que ser el gobierno, y igual el modelo de Nehemías también, un modelo de liderazgo horizontal. Entonces, muy importante en este caso, que podríamos ver un gran hombre, deja ahora los 40 años del desierto, muere en Moab, pero Dios levanta a un político, ya no a un político, sino a un militar. Y este militar es justamente Josué, que ha sido el militar que tuvo Moisés, que vamos a decirlo así, ministro de defensa o ministro militar, ¿no? Dentro del liderazgo de Moisés. Ahora ese líder militar que estaba al lado de Moisés, ahora es el que se encarga de la conquista de la tierra. Y tiene lógica porque va a pelear, tiene que ser estratega de guerra, porque ahí se necesita estrategia de guerra. Estás queriendo controlar todo el territorio que Dios les había dado. Entonces, dice ahí el texto, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Este es un punto importante porque aquí va indicando un poco de levantar a un hombre. Es como ungir a un nuevo líder. Y esto es público. Y Dios le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, porque mi siervo Moisés ha muerto. Tú eres ahora el que tienes que guiar al pueblo.
Entonces, hay una demarcación territorial. Ustedes pueden ver en el mapa, dice el texto en el capítulo 4, en el versículo 4, desde el desierto del Líbano, estamos hablando desde, a ver si acá, ¿no? Desierto del Líbano, hasta el río Éufrates y toda la tierra de los Eteos, ¿no? Y el gran mar, conocido el mar Mediterráneo, se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, la tierra prometida en realidad abarca este espacio. Escuchen bien lo que les voy a decir. Este espacio, pero la jurisdicción, el control que ellos podrían tener es hasta todo este territorio. O sea, la tierra prometida estaba aquí, pero que ellos podían tener ese control de todo este territorio que abarca. Eso significa entonces que esa tierra que Dios les había dado, lo va explicando en detalle a Josué, incluso lugar por lugar, eso explica entonces que David conocía perfectamente este mapa. Por eso es que David, coincidentemente, hermanos, David conquista todos estos territorios. Todos esos territorios los conquista hasta el Éufrates. Y por eso David, al controlar esos territorios, cobra impuestos a esos territorios para Israel. En el tiempo de David, había tal bonanza económica, era tanto los ingresos de los impuestos de esos pueblos conquistados a favor de Israel, que Salomón no pidió riqueza, pidió sabiduría, porque él ya había visto que había riqueza en las arcas del Estado. Después de la caída, del derrocamiento de, digamos, la división del reino, pues todo se fracciona, se fractura, se van perdiendo territorios, ¿no? Pero después, en el siglo VIII, el primo de Isaías, que es Usías, un rey exitoso, militarmente exitoso, logra otra vez reconquistar los territorios que tanto David había conquistado. Entonces, quiere decir que sí había un conocimiento de que esos eran los lugares en el que Israel tenía que tener dominio, ¿no? Así que es un punto importante que explicarles en base a lo que está aquí narrado y que Dios le dice, lo va confirmando otra vez a Josué, de cuáles son esos territorios que estaban por tener el control, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos otro pasaje más. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí otra vez hay un punto importante que el Señor hace con Josué. Yo creo que Moisés ha dejado una valla muy alta. O sea, si uno estudia quién es Moisés, realmente una valla muy alta. Pero Josué tenía que conocer de parte de Dios, así como estuve con él, voy a estar contigo. Dios le da confianza, le pone confianza. Josué escucha eso. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermano, es una gran promesa. No te dejaré ni te desampararé. O sea, lo que has visto en él, lo vas a ver contigo. Porque yo voy a estar, como estuve con él, voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Importante. La confianza es clave en el ministerio, hermanos, ¿no? Que alguien empieza a abrir una obra, hay que darle toda la confianza. Yo te voy a apoyar, voy a estar ahí, ¿no? No vas a estar solo. La iglesia va a estar orando por ti. Aquí podríamos sacar un principio importante, ¿no? Lo que se hace cuando se va a instalar un pastor, ¿no? Se va a imponer las manos sobre alguien, ¿no? Es importante esto de darle confianza, porque de algún modo el tema psicológico está presente en el ser humano. O sea, él tiene una valla grande, yo no puedo hacer lo que él ha hecho. Eso es normalmente nuestra tendencia, ¿no? Pero ojo, que Dios le dice, tú tranquilo, yo voy a estar igual contigo que como estuve con él. Promesa para nosotros también. El versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Y aquí otra vez se está hablando de autoridad, porque tú vas a ejercer autoridad cuando repartas la tierra.
O sea, la gente te va a ver a ti con esa autoridad y esa autoridad sepa tú que viene de Dios, de mi parte. Entonces, vas a hacer una tarea de distribuir la tierra. La distribución de la tierra no es que sea fácil, hermanos. Recuerden ustedes que los hebreos, 400 años de esclavitud, han tenido toda una vida amargada, porque en esos 400 años Dios no los visitó, hubo silencio. Entonces ellos solo vivieron de lo que les dijeron los ancianos de que Dios se había revelado en el pasado a los patriarcas. Esa historia ellos la sabían, pero en concreto ellos no lo vivían. Es más, ellos estaban esclavos. Probablemente muchos decían, ¿dónde está ese Dios que me han hablado mis papás? Si estamos sufriendo aquí. Es probable. Es probable porque nosotros, al mirar cuando salen ellos, constantemente le encaran a Moisés. Constantemente incluso tientan a Dios. Dicen, no, en Egipto estaba mejor aquí, a pesar de los milagros que estaban viendo. Quiere decir que sí era un pueblo amargado, ¿no? Que se puede ver. Entonces, aunque ya no estaban ellos, solo había quedado Josué y Caleb, sin embargo, los hijos de algún modo arrastraban todavía algo de esa amargura, seguramente, porque les ha tocado otra vez vivir en el desierto. Entonces, todavía ese pueblo era complicado y difícil. Entonces, necesitaba la autoridad del Señor para que diga, este hombre va a hacer el trabajo aquí ahora de distribuir la tierra. Muy importante, Dios iba a estar otra vez ahí, ¿no? Y aquí hay un punto importante. Creo que el 7 y 8 habla de la dependencia de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, aquí hay un punto clave. Todo podemos hacer, pero si no hemos empezado por la parte más importante, nada se puede hacer. Aquí hay un mandato. Esfuérzate, sé valiente. Es un imperativo. Esfuérzate. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué constantemente dice sé valiente? ¿De qué tenían que ser valientes? Les pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Para qué tenían que ser valientes? Profesor, ¿puedo opinar? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Estoy al tanto de la clase. Bien, ¿Cómo mi está, nombre es hermano? ¿Qué Ernesto tal? Llaro. Mire, ahí yo escribí en el chat, Dios es el único versículo que motiva a un joven temeroso de él, o sea, a Josué, le motiva 3 veces en forma, una orden imperativa, de acuerdo al verbo, a la escritura hebrea. Primero le dice, Josué, esfuérzate. Luego le dice, tienes que esforzarte. Luego le dice, sé valiente y sé ahora muy valiente, porque la carga y la responsabilidad, conociendo a ese pueblo hebreo mezclado con egipcios, entendamos que también salieron egipcios del cautiverio. Cuando el pueblo hebreo estaba en manos de los egipcios, también salieron gente egipcia, costumbres paganas. Y esa maldición se arrastró hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Cuántos años en el desierto? Por eso la orden imperativa de Dios le dice, mira que te mando y que te esfuerces, seas muy, ya no le dice valiente, muy valiente, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, le estaba diciendo Josué, tu Adonai o Elohim no te va a desamparar, te voy a ayudar y te voy a guiar, porque era un pueblo de dura serviz, y en los tiempos del Antiguo Testamento, si hablamos libros históricos, Dios tenía que hablar a la manera que el pueblo estaba acostumbrado en aquel entonces, al látigo y a la dureza. Y el pueblo solamente podía entender de esa manera, a diferencia del contexto si vemos el Nuevo Testamento, el Koiné, ¿cierto? Gracias, doctor. Muy bien, hermano, muy bien, sí, claro. Esfuérzate y sé, hay varias veces se repiten, ¿no?
esfuérzate y sé muy valiente. Pero aquí hay un detalle que está hablando en el texto, ¿no? Dice, para cuidar de hacer conforme a qué? A toda la ley. Yo creo que la primera cosa, no hermano, que tenía que esforzarse Moisés, Josué y el pueblo, era primero en que la ley de Dios sea interiorizada en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque aquí la palabra valiente, claro, suena en términos bélicos, ¿no? Pero tiene que ver también, seas valiente para poder construir en ti esos hábitos de interiorizar la palabra, la ley de Dios en tu vida. Porque entonces todo te va a ir bien. O sea, si la ley de Dios lo practicas tú como pueblo, y no solo cumples la ley, porque uno dice yo cumplo la ley, pero estoy enojado, no me gusta esa ley. No, sino tienes que aprender a amar e interiorizar esa ley, o sea, entender que esa ley es parte de tu bien, para tu bien y tu futuro y el bien de tus hijos. Entonces, la idea de aquí es justamente va en contra de esa naturaleza y de lo que el hermano está diciendo, que había gente que habían venido de Egipto con otras costumbres también que estaban arraigados ahí. Quiere decir que había prácticamente aquellos que tenían otra cultura, la cultura egipcia, porque los 400 años, hermanos, hay que decirlo, también la influencia cultural egipcia estaba en ellos. Por eso ellos dijeron, mejor hubiéramos estado en Egipto porque ahí habían tumbas para que nos entierren. Los muertos en Egipto, digamos, un muerto se gastaba más para enterrar a alguien que estando en vida. O sea, la muerte en Egipto, la sepultura, era una cuestión de ricos. Por eso habían lugares especiales. Incluso los enterraban con todas sus joyas. Pero parece que ese sentido de los muertos era bien importante, porque ¿se acuerdan ustedes? En uno de los reclamos que hicieron los israelitas es, aquí en el desierto nos vamos a morir como langostas, seguro vamos a estar botados en el desierto, pero en Egipto habían tumbas. O sea, otra vez el pensamiento egipcio, ¿no? De la parte del inframundo estaba de algún modo todavía presente, influenciado en los esclavos, los que habían salido de Egipto. Entonces, esa tendencia humana de las cosas estaba más presente que la ley de Dios en la vida de ellos. Por eso es que acá el tema de esfuérzate y sé valiente, muy valiente, tiene que ver con que disciplínate, sea valiente para que la cultura de Dios penetre a tu vida. Hay que ser valientes para sacar malos hábitos y poner nuevos hábitos. ¿Por qué valientes? Porque hay que ser disciplinado, hay que ser constante, hay que... Y esto está conectado con el Salmo 1, hermanos. El Salmo 1 dice, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni se sentó con escarnecedores. ¿Qué más viene? Versículo 2. Sino, ¿qué más dice? Sino que en la ley de Jehová medita. Ajá, primero, en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita día y noche. Ajá. ¿Y cómo se compara eso? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, el árbol es el hombre, el agua es la palabra. Es decir, lo que es, para Dios, el bienaventurado es aquel que depende, interioriza la ley de Dios en su vida. Y ahí está el secreto. Y Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que esa Torá, todos los días la vas a enseñar, la vas a educar a tus hijos. Constantemente van a ser consejos que fluyan de ahí, de los principios de la Torá, para la vida diaria. No de otras ideas ni filosofías de egipcios, no, o como dijo Confucio, no, hay hermanos que todavía siguen diciendo como dijo Confucio, no, olvídense, como dice la palabra de Dios.
Entonces nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, otra vez, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, no solo es que yo voy a guardar la ley, no, tengo que interiorizar, tengo que sentir, tengo que amar, tengo que vivir sabiendo que ella va a hacerme sabio para la vida. Entonces, está garantizada la victoria. Algo raro. Leyendo un texto garantiza la victoria aún física y militar. Sí, porque eso es lo que Dios había dicho. Porque Dios iba a pelear por ellos. Así que tiene razón, por ejemplo, lo que dice Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que cuando construimos un nuevo hábito requiere repetición y tiempo. Porque él sí creía en que los malos hábitos hay que quitar y los buenos hábitos hay que incorporarlos dentro de nosotros. Pero eso requiere repetición y tiempo. El Salmo 1, hermanos, cuando dice, y en la ley estaba su delicia, yo les pregunto a ustedes, ¿automáticamente viene la delicia? No, porque nuestro ser, estado de pecado, está en contra de la ley de Dios. O sea, no afinan, porque el estado de pecado nos ha llevado a otra esfera, otros gustos, y no está en la categoría de que la ley de Dios sea una delicia. Aunque seamos convertidos, eso no configura automáticamente la delicia. Es como cuando un niño viene al mundo, nace, automáticamente no va a tener un perfil de buen ciudadano. Hay que educar, y esa educación pasa por disciplina, por encaminar, porque ese niño, por esa naturaleza de pecado, ya tiene una tendencia a hacer lo malo. Entonces hay que ir ordenando, podando, acomodando para que ese niño crezca con valores. Igual pasa el creyente. El creyente necesita ser valiente para que la palabra de Dios interiorice dentro de él. Y el día que la palabra de Dios sea realmente una delicia, ese día hemos ganado todo, hermanos. Porque ese día creo que hemos marcado victoria. Porque es una promesa del Señor. Y no es fácil. No es fácil interiorizar algo que no está dentro de nuestra categoría. Yo les cuento algo. Ustedes son un público nuevo para mí y siempre lo he compartido a mis estudiantes en los seminarios y en la universidad también. Y justo lo comenté algún momento a otro grupo de estudiantes. A mí, cuando yo me casé, mi suegra siempre me invitaba una sopa japonesa que se llama la sopa misoshiro. Esa sopa está hecha con la pasta de la soya y tiene un sabor que inicialmente a cualquiera no le gusta, ¿no? Entonces ella me sirvió esa sopa y siempre que iba me daba esa sopa y no me gustaba realmente a mí esa sopa. Pero cuando viajé a Japón hace 20 años, en la empresa donde yo trabajé, todos los días daban esa sopa, todos los días. Y hermanos, a las 3 semanas me empezó a gustar. Y quiero decirles que hoy es mi sopa preferida. Es la sopa que a mí más me agrada. O sea, si yo llego a Japón, incluso acá yo me he traído mi sopa misoshiro, porque vienen en bolsitas pequeñas. Lo he traído para mi almuerzo, ¿no? Porque es mi sopa preferida. Nunca me ha gustado, pero sí se puede incorporar nuevas formas a través del tiempo y la repetición, como dice Aristóteles. Entonces, la palabra de Dios sí puede llegarnos a gustar, pero requiere una decisión, ¿no? Y que primero disciplina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, disciplínate. La disciplina es importante. ¿Por qué? Porque no viene nada automático, hermanos. Y Pablo es uno de los apóstoles que cuando escribe, bastante hay imperativos. Procura, procura. ¿Por qué? Porque nada es automático. El hecho de ser creyente no viene automático, todo va a ser fácil. No. Hay que seguir luchando con esa naturaleza que todavía nos ha puesto un formato equivocado y en ese formato equivocado estamos inclinados a hacer las cosas. Tenemos que incorporarnos al formato del Señor, pero eso requiere un proceso, una educación, una disciplina. Entonces,
Aquí lo que le está diciendo el Señor a Josué es eso. Esfuérzate, sé valiente, para que la palabra interiorice en ti, porque ahí está el secreto de la victoria, en este lugar, en este tiempo. Y el pueblo también tiene que aprender, por eso dice que la gente hable a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y eso se concatena perfectamente con Deuteronomio 6, cuando los padres tienen que enseñar a los hijos y a los hijos de quién es el Señor, por qué tenemos que seguir sus mandamientos, por qué tenemos que obedecerlos, porque ahí garantiza la victoria de su pueblo. Muy bien, hermanos. Entonces, eso me parece importante aquí en lo que estamos explicando y obviamente también en este punto. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Obviamente aquí sí está hablando fuertemente de la seguridad, ¿no? Nadie te hará frente en el versículo 5, que está conectado también a esto, versículo 9. No temas ni desmayes. Aquí está hablando más en términos, ahora sí, en términos militares. Porque nadie, ¿no? Porque dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Está hablando, todo lugar donde estés, Dios va a estar ahí. Confianza, seguridad, ¿no? Muy importante la conexión entre confianza y seguridad. Autoridad, dependencia. Entonces, Josué estaba fortalecido porque el Señor mismo le estaba diciendo esto, ¿no? Qué importante es cuando el Señor mismo entiende las debilidades de su líder y le va fortaleciendo, le va diciendo qué es lo que tienes que saber de mi parte, ¿no? Y yo te voy a dar este lugar, todo este lugar, pero sepa, ¿no? Cómo... Y probablemente esto lo compartió a Caleb también, porque recuerden que Josué y Caleb son los únicos que entran a la tierra prometida. Y probablemente Caleb por eso, en el capítulo 13, creo, o sí, le dice, ¿recuerdas esto, Josué? Yo te reclamo esta tierra porque esta tierra me la dio Moisés. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas? Lo va diciendo como para que le asegure que la tierra que justamente Moisés le entregó, le está diciendo que Josué tenga en cuenta eso a la hora de repartición de las tierras. Entonces, esto es muy importante en esta historia de Josué. Aquí hay un video que me gustaría que ustedes lo vieran y la próxima semana yo les preguntaré, porque ya estamos fuera del tiempo, que ustedes vieran ese video. Aquí en el PPT que yo les voy a enviar no va a estar el PPT en PDF, sino va a estar simplemente libre para que ustedes vieran sacaran de ahí, de aquí, entonces de aquí ustedes saquen y lo pegan en internet para que ustedes vean el video. Es un resumen de la historia de los libros históricos, para que ustedes más o menos sepan del resumen y estén empapados esto para la próxima clase. Y para que podamos ver también ahí sobre Canaán, porque justamente de eso vamos a hablar la próxima clase. Canaán, ¿por qué Canaán? ¿No? Ese lugar, porque es el lugar donde corresponde toda la historia de los libros históricos, ¿no? Y en el video también habla de Canaán. Muy bien, hermanos, entonces vamos a terminar hasta aquí nuestra clase. Ya son las 10:31. Disculpen por el minuto de retraso que nos hemos pasado. Dice, si observamos el texto, es el único capítulo que Dios habla 3 veces, sí, ¿no? Te mando que te esfuerces, sí. Hay todo un mandato imperativo, ¿no? Le dice al militar para que el militar también con voz de mando enseñe al pueblo, ¿no? Esto mismo que está diciéndole. Sí, hermanos, entonces, muy bien, hasta aquí nos quedamos, que el Señor nos guíe estos días, que tengan una buena semana, buen fin de semana también, porque ya no veremos. Y el próximo jueves estamos otra vez en la clase número 2.